Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. ¿Qué harías si en una institución pública de salud no atienden una emergencia que pone en riesgo tu vida? Eso le pasó a Cristóbal en Puebla y a través de la Defensoría Pública Federal se logró una reparación por daño moral y material. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Mauricio Pérez Hernández, titular de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Servicio Civil de Carrera del Instituto Federal de Defensoría Pública. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias, Emanuel. Qué gusto saludarte y qué gusto estar nuevamente por aquí. Mauricio, pues hoy vamos a abordar uno de estos temas que la verdad nos gustan mucho aquí en este programa, temas que tienen que ver con la salud y con la vida. Y pues hoy abordaremos el caso particular de Cristóbal. Pues Cristóbal tuvo una emergencia médica y pues por ahí tuvo algunos problemas en la atención. Antes de abordar este asunto que lo llevó a pedir la ayuda de la Defensoría Pública Federal, pues platícanos quién es Cristóbal, qué edad tiene, cómo es su vida y su condición de salud sobre todo. Claro que sí, Emanuel. Cristóbal es una persona servidora pública Ujú. que es residente del municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla. Ujú. Y pues él tiene una situación en el año de 2015 de salud que lo hace pues llegar a una unidad médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del estado. Ujú. Entonces, pues acude a solicitar los servicios de urgencia inclusive. Cuando se acerca pues a pedir estos servicios de salud, ¿cómo lo reciben, cómo lo atienden? Pues dados los Ujú. síntomas y pues la condición en la que él se encontraba, ingresa inmediatamente por urgencias Ujú. y le es diagnosticado pues fiebre de 38 grados, un Ujú. intenso dolor abdominal Ujú. y pues es preparado inmediatamente para un procedimiento quirúrgico. Y ahí precisamente cuando están en urgencias, ¿cuál es el diagnóstico que pues le dan en un primer momento? Precisamente dado ese resultado Ujú. y los análisis de laboratorio, pues él lo diagnostican con una apendicitis y pues Ujú. es inminente que deban operarle de manera inmediata. Claro, ¿y es operado en ese momento, Mauricio? Claro, Sí. ese mismo día pues lo ingresan, Ujú. lo preparan y entonces lo intervienen quirúrgicamente, siendo exitosa de manera pues previa, Ujú. de manera digamos adelantada la operación, ¿no? Él es el procedimiento quirúrgico, digamos que ahí no hubo ningún problema. Y entonces, ¿en qué momento podemos advertir una mala práctica médica por parte de esta institución de salud? El problema Ujú. precisamente, Emanuel, viene después en el posoperatorio Ujú. o lo que ellos llaman un proceso, digamos, posquirúrgico, en donde precisamente ante la falta de pues, un procedimiento, un protocolo adecuado de cuidados, de, digamos, de un aseo, digamos, un procedimiento posoperatorio Ujú. efectivo, es que él empieza a agravarse en su situación Ujú. médica, ¿no? Su salud se ve, él empieza con fiebre Ok. nuevamente muy alta, empieza con un dolor extremo y entonces pues es necesario Ujú. en ese momento tomar decisiones con la familia. En ese momento, Cristóbal o su familia externaron esta situación a los médicos que lo estaban atendiendo. Así es, ellos informan pues la necesidad de que sea atendido correctamente, de que sea aplicado, Ujú. ¿no? El procedimiento que debía hacerse, porque no obstante ver o ser necesaria una mejoría derivado de este procedimiento, al contrario, ellos estaban viendo mermada su salud. Y entonces ahí la respuesta pues el personal de salud que lo estaba atendiendo fue favorable. ¿Qué pasó? ¿Mejoró su condición de salud después de haber externado pues esta incomodidad, esta pues falta de atención que tenía por parte del grupo de personas que lo atendían? Exactamente, esto no es así, no Ujú. acceden, los médicos muestran pues realmente una actitud pasiva ante lo que estaba ocurriendo y
y por tanto la familia, así como Cristóbal, toma la decisión pues de abandonar, de darse de alta en forma voluntaria para abandonar inmediatamente la unidad médica. Así es. Y en ese momento, ¿qué hicieron como familia? ¿Fueron a alguna institución privada para que lo atendieran? Así es, exactamente, justo es lo que pasa. Acuden a un hospital privado, ¿no? De la misma Ujú. entidad, en donde lo reciben, hacen los primeros estudios, el diagnóstico previo, y exactamente ven que hay una necesidad y una urgencia Ujú. de intervenir nuevamente quirúrgicamente. Situación a la que no se tendría que haber llegado, ¿no, Mauricio? Porque si hubiera dado seguimiento puntual al tratamiento del paciente, no se hubiera llegado a una situación y que, bueno, pone en riesgo al paciente y hace a la familia tomar una decisión que también es riesgosa, ¿no? Como esta que nos comentas de dejar un hospital y trasladarlo a otro. Exactamente, porque la situación ya se Ujú. había agravado en forma muy vistosa, ¿no? Él ya sentía que su salud se estaba deteriorando en forma muy avanzada y muy rápida. Incluso en muchos de los casos la situación no es conveniente mover a una Claro. persona de un lugar donde ya está siendo atendida, Ujú. pero sin embargo, pues ellos se ven forzados a irse a un hospital Ujú. privado en donde efectivamente pues lo intervienen de manera urgente para evitar pues cualquier riesgo en su salud, ¿no? Aún más grave. Muy bien, Mauricio, pues es momento de hacer una pausa. Al regresar, pues hablamos de por qué llegó este asunto a la Defensoría Pública Federal, si vemos pues muchos casos similares todo el tiempo. Vamos al corte, no le cambies. De enero a abril de 2021 han sido presentadas 198 quejas por negligencia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 30 fueron resueltas por conciliación. En 81 casos, el quejoso desistió. 58 quejas no procedieron por falta de interés procesal. En 19 casos, el quejoso aceptó la aclaración y 2 asuntos caducaron. Del total de quejas presentadas en los primeros 4 meses de 2021, solo 8 fueron procedentes. En 4 de ellas, los centros de salud fueron absueltos. Y en 4, fueron declarados responsables, ya que los quejosos presentaron evidencias por malas prácticas. Infectología, odontología, oftalmología y traumatología son las áreas donde fueron presentados estos casos. Todos en servicios de consulta y hospitalización de asistencia privada. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Mauricio, pues ya nos platicaste cuál es este contexto en el que se encontraba Cristóbal, cuál era su condición de salud y los riesgos que tuvo que pasar pues para mejorarse, ¿no? ¿En qué momento llega el caso a la Defensoría Pública Federal? En el año de 2018, junio de 2018, él llega directamente a la asesoría jurídica Ujú. en la Delegación Regional Puebla de esta institución, Ujú. donde me es turnado a mí en mi entonces carácter de asesor jurídico. Mauricio, y cuando llega este asunto, cuando lo empiezas a analizar, ¿qué es lo que percibes? Yo percibo que efectivamente hay un incorrecto actuar de los médicos tratantes en ese momento, Ujú. porque de las constancias incluso que él me exhibe, se advierte que después de esta intervención que le hicieron en el hospital privado, pues él mejora e incluso pues retoma Ujú. sus actividades completamente, digamos, en forma normal, Ujú. ¿no? Aunque pues para que eso hubiese sido posible, pues se enfrenta todo un procedimiento de rehabilitación, Ujú. evidentemente, pero en algún momento dado, pues él se da cuenta y tiene necesidad, ¿verdad?, de informar y de Claro. inconformarse con el evento sucedido. Estamos hablando de que hubo una afectación a su salud que pudo haberse evitado, ¿no? Efectivamente, de hecho, pudo haber puesto en riesgo su Así vida. es. De hecho, cuando yo de los documentos que analizo, cuando él llega Ujú. conmigo, advierto que hay una denuncia. Sin embargo, pues una denuncia no es el procedimiento idóneo Ujú. en asuntos de esta naturaleza. Ayuda, sí, Ujú. evidentemente para documentar,
pero pues lo idóneo es el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, la primera pregunta que yo le hago a él es, ¿en qué momento o a partir de qué fecha a él se le da de alta en este procedimiento ante el hospital privado? Y encuentro que es en el año de 2016. Por tanto, cuando llegó con nosotros estaba a tiempo para iniciar el procedimiento de reclamación en sede administrativa para una eventual demanda judicial. Así es, Mauricio, y qué bueno que mencionas esto de la temporalidad, porque pues un punto central de este caso que estamos compartiendo el día de hoy con el auditorio, pues es la prescripción, ¿no? ¿Nos podrías explicar brevemente qué es esto de la prescripción? Exacto. La prescripción es una figura, digamos, que puede actualizarse en muchas materias, pero para el caso que nos interesa es importante que las personas sepan que hay dos tipos de prescripción en este procedimiento de responsabilidad patrimonial. De 1 año cuando se trata de daños físicos o de carácter patrimonial, y de 2 años cuando se adviertan daños o algún, digamos, hecho dañoso de carácter físico o psíquico. Entonces, estos están señalados en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial y la Corte ha establecido, ¿verdad?, cuál o a partir de cuándo debemos empezar a contar o podremos tener la certeza de que empiezan a correr estos. En el caso de Cristóbal, evidentemente, se configuraba a partir de que cesaron los efectos del evento dañoso. Esto es cuando él se recuperó de esta situación, porque puede existir el caso de que una persona no se recupere, sí, es claro. decir, la vida, ¿no?, algún órgano interesado, la pérdida, ¿no?, incluso de la vida. Entonces, en el caso de él, pues se recuperó y finalmente a partir de ese año, 2016, es cuando se empezaron a contar estos 2 años a que me refiero. Oye, Mauricio, y una vez que nos dices que comenta esta demanda, ¿cuál es la respuesta por parte de las autoridades de salud? Pues eso, finalmente no contestan la reclamación y entonces lo procedente era demandar la negativa ficta ante un tribunal contencioso administrativo de carácter federal. ¿Hubo algún momento en el que pues estuviera el riesgo de la prescripción por la temporalidad? La verdad es que sí, si la persona no hubiese tenido conocimiento o no se hubiese acercado precisamente a una institución como lo es nuestro instituto, y finalmente por el solo transcurso del tiempo no hubiese ejercido un derecho pues al que tenía el acceso, ¿no?, al acceso a la justicia. Sin embargo, esto no estaba en riesgo toda vez que llegó en tiempo. No obstante, ya cuando el instituto asegurador contesta la demanda, pues él dice que no, que efectivamente ya estaba prescrito el asunto. Muy bien, Mauricio, pues dejamos el tema pues hasta aquí un momento para después al regresar pues platicar qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó con Cristóbal? ¿Cuál fue pues la respuesta de las autoridades de salud ante este proceso legal que se emprendió a través de la Defensoría Pública? Y allá en casita te preguntamos si estuvieras en una situación similar, pues reclamarías una indemnización por daños a tu persona. Esto le preguntamos a jóvenes de todo el país y estas son sus respuestas. Claro que se puede reclamar una indemnización por una negligencia médica. Esto se puede desprender una responsabilidad administrativa tratándose de instituciones públicas, una responsabilidad civil tratándose de instituciones privadas, o incluso una responsabilidad penal cuando de esta negligencia se configure algún delito, como lo puede ser lesiones u homicidio. En este caso, la indemnización va a comprender el costo total de los daños que se hubieran ocasionado por este incumplimiento al deber jurídico del médico. Sí exigiría yo una indemnización por una negligencia médica, ya que se supone que el doctor está capacitado para hacer de forma correcta su trabajo y derivado de la negligencia me generó a mí alguna afectación física, patrimonial, etc. Sí estaría dispuesta a reclamar la indemnización por negligencia, porque hay que recordar que los doctores y las doctoras son especialistas y tienen a su cargo la responsabilidad enorme que es salvaguardar nuestra vida y nuestra salud.
Al realizarse un procedimiento médico improvisado o mal realizado por su desconocimiento, tenemos el derecho de exigirle al doctor o a la doctora que responda por sus actos y así ser indemnizados. Yo sí consideraría el demandar una negligencia médica, puesto que debido a ese descuido que tuvo el médico, puede llegar a afectar parcial o totalmente tu vida. Entonces considero que es pertinente el reclamar ese tipo de descuidos que no deberían de tener los médicos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Mauricio, pues ya hemos visto cómo se fue dando todo este proceso legal para poder hacer valer los derechos de Cristóbal allá en Puebla. Y ahora quiero preguntarte, pues, ¿qué podemos destacar de esta estrategia legal que llevaste a cabo en ese momento? Mira, hay una situación muy interesante. Cuando se resuelve el procedimiento en la sala administrativa del Tribunal Contencioso, pues ellos resuelven que efectivamente había prescrito el derecho de Cristóbal para reclamar la indemnización. Sin embargo, derivado de ello, promueve un juicio de amparo directo y el Tribunal Colegiado de Circuito en la ciudad de Puebla aborda esta situación, hace un estudio muy extensivo de la figura de la prescripción y determina y concluye en donde establece que no había tal prescripción. Luego entonces emite una resolución de amparo en donde le ordena a la sala que vuelva a retomar la sentencia, los efectos de la sentencia, pero sin tomar en cuenta la figura de la prescripción. Lo que hace que ya no tenga el instituto asegurador ningún otro motivo para negar la indemnización patrimonial y moral que le corresponde a Cristóbal. Así es, y bueno, pues entonces el efecto de esta sentencia es cumplido en forma por las autoridades de salud. Así es, el Tribunal Colegiado le ordena a la sala administrativa que emite esta nueva sentencia y a su vez esta sala administrativa le ordena ya de forma, digamos, directa al instituto asegurador que se pronuncie accediendo precisamente a que efectivamente hay un daño patrimonial e indemnice. Mauricio, siempre nos llama la atención en casos que tienen que ver con salud y bien ya lo mencionabas, pues está en riesgo la vida, la integridad de las personas. Cuando hablamos de una reparación en estos temas, pues es complicado ponerle un precio a nuestra vida y a nuestra salud, ¿no? ¿Cómo se hace un cálculo de este tipo? Aquí fue muy interesante porque al momento en que incluso de inicio yo analizo el caso, me doy cuenta de que Cristóbal tiene todos los elementos para cuantificar su daño. Es decir, él contaba con todas las facturas que había erogado, ¿verdad? Cuyo patrimonio había erogado al momento de ser atendido en un hospital de naturaleza privada, desde su ingreso hasta su total recuperación. Entonces, documentalmente ya teníamos esa parte patrimonial. Lo que, digamos, está ahorita incluso en trámite es determinar el daño moral, que en este caso lo establece y lo retoma la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del mismo Código Civil Federal para establecer el grado de afectación que en este caso se solicitó fuese el mayor y el más alto. Muy bien, Mauricio. Y bueno, pues ya casi nos vamos, pero quiero preguntarte cuáles son los retos cuando se llegan a asuntos de este tipo de salud a la Defensoría Pública Federal, pues ¿cómo los enfrentan? La verdad es que no en todos los casos nosotros podemos acceder a un recurso efectivo porque lamentablemente las personas desconocen que existe una institución de esta naturaleza para hacer valer sus derechos y luego entonces es muy lamentable que por el transcurso del tiempo no lo puedan hacer. En este caso, afortunadamente pudimos acceder a ello. Sin embargo, yo les pediría, ¿verdad?, a todas aquellas personas que estuviesen en una situación similar, ojalá que no, ¿verdad?, pero que acudieran con nosotros de forma inmediata de conocer el evento dañoso.
porque solamente de esa forma nosotros tendríamos los elementos para hacer valer sus derechos en cualquier instancia. Pues así es, Mauricio, y bueno, ahí está la invitación a todas las personas que nos están viendo. Si se encuentran en una situación similar a la que abordamos el día de hoy, pues se comuniquen a la Defensoría Pública a través de los diversos canales que tienen para que la gente pueda comunicarse con ustedes. Y bueno, también mencionar, Mauricio, Defensatel, ¿no? Que es este servicio en el que la gente puede tener acceso desde una asesoría hasta pues ya una representación por parte de un abogado de la Defensoría Pública Federal, ¿no? Exactamente, quiero mencionar el número, si me permites, sí. Manuel, es el 800-22-42-426, a disposición de todas las personas las 24 horas, los 365 días del año. Llamen, por favor, comuníquense, van a ser atendidos por un especialista y en su momento por un asesora jurídicos que les va a atender digamos, en forma remota incluso, ya no es necesario que acudan en forma presencial, a través también de las redes sociales de nuestra institución y a través de la asesoría virtual que pues nos ha dejado, ¿verdad?, todas las líneas, incluso del presidente de este alto tribunal, en esta nueva e-justicia. Muy bien, Mauricio, pues ahí está la invitación, ahí están todos los medios por los que pueden comunicarse con los abogados de la Defensoría Pública Federal. Y bueno, Mauricio, no queda más que agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy y compartir esta historia de vida que sabemos que a la gente le puede llegar porque pues todos podemos estar en una situación similar. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y un gusto nuevamente saludarte, Manuel. Mauricio, y antes de despedirnos, pues quiero preguntarte, hemos llegado a este momento del programa en el que hablamos pues también de cultura. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu recinto cultural favorito en la Ciudad de México? Pues mira, Manuel, la verdad es que a mí la Casa Azul, ¿no? Este museo de Frida Kahlo, donde habitó, más bien fue su casa durante muchísimos años, ahora museo, y toda la historia, todos los personajes que han transcurrido por ahí. Pero la verdad es que es un momento mágico el que uno pueda sentir y digamos, visualizar cuando uno está ahí. Además, quiero decirte que pues yo soy oriundo, digamos, de Coyoacán, ¿no? Ahí nací, y entonces la verdad es que me siento siempre como en casa cuando ando por esos lugares. Muy bien, Mauricio, pues quiero ahora invitarte y a todo nuestro auditorio a ver esta probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Ya nos vamos, agradecemos al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Nacional de Arte para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez con una obra de Saturnino Herrán, considerado el maestro del modernismo mexicano. Vamos a conocerlo. Originario de Aguascalientes, viajó a la Ciudad de México luego de la muerte de su padre. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde conoció a José Clemente Orozco y Diego Rivera. Saturnino Herrán es considerado precursor del muralismo mexicano. Se ganó el reconocimiento de Ramón López Velarde, quien dijo que pintaba con tan elegante energía a las personas que debería considerársele como un poeta de la figura humana. En la ofrenda, plasma las distintas edades de una familia de indígenas en torno al Día de Muertos. Esta familia surca un canal de aguas verdosas en una trajinera por el noreste del Valle de México. La embarcación va repleta de ramos de cempasúchil, la flor tradicional de los muertos en noviembre. De derecha a izquierda, vemos a una mujer sentada quien trae cargando un bebé dormido amarrado con un rebozo a la usanza de las mujeres indígenas mexicanas. Una niña, también sentada en el piso de la trajinera, mira de frente hacia afuera del cuadro. Un joven de camisa y calzón de manta blanca, de pie, que está cargando un gran ramo de flores. Un anciano de pie con el remo sobre el hombro. Y un segundo anciano sentado con la cabeza recargada y los ojos cerrados. Detrás de esta embarcación serpentea un tren de canoas colmadas de flores, al frente de las cuales va un joven indio impulsándolas. El agua del canal inunda toda la superficie del cuadro y solo del lado superior derecho nos muestra un cerro que podría ser el de la estrella. Con su dominio de la técnica pictórica, Saturnino Herrán logra plasmar las tradiciones y forma de vida
de grupos y personas que hasta entonces habían sido ignorados. Por eso decimos que esta obra es representativa del nacionalismo modernista. Las tres edades, desde el recién nacido hasta el anciano, nos muestran a partir de un tema costumbrista un asunto universal que es el devenir de la vida. Las flores de cempasúchil, la colorida ofrenda así como la camisa y el calzón blanco del joven dan luz y vitalidad a la obra y son también elementos que aportan un significado alegórico. Los personajes, ensimismados y pasivos, retratan la actitud resignada del indígena mexicano de otras épocas. Una pintura que nos recuerda la situación histórica y social que vivía la Ciudad de México alrededor de la época revolucionaria, donde Saturnino Herrán muere en 1918 a los 31 años de edad. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Saturnino Herrán, declarada Patrimonio Artístico de México en 1988. Un orgullo más de México.